Voy a explicar sobre las bases físicas en ecografía Doppler. Los objetivos de esta presentación es conocer el efecto Doppler, analizar la hemodinámica básica general, conocer los parámetros que influyen en la formación de las imágenes en la ecografía Doppler. De manera introductoria, vamos a ver que la ecografía Doppler es una herramienta diagnóstica importante para detectar anomalías vasculares que constituyen en sí mismas o también de algunas patologías o de algunas patologías que reflejan un estado patológico de estas. Nos va a permitir visualizar el flujo sanguíneo en tiempo real, detectar la dirección del flujo, es decir, la presencia de la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo. Y también algunas de sus ventajas es que, bueno, ha habido mejoras en la resolución, ya que cada vez son más sensibles. Es el bajo costo, la disponibilidad y también la ausencia de radiación debido a que se utiliza ondas de ultrasonido. Y una de las principales desventajas es que es operador dependiente. En cuanto a la historia, todo empieza con la teoría que planteó Johann Christian Doppler en el año 1842. Él fue un físico austriaco que presentó su teoría del cambio de la frecuencia de la luz al moverse las estrellas respecto a la Tierra. Y más tarde, en el año 1845, Christoph Balot, un científico holandés, confirma esta teoría planteándola para las ondas sonoras con un experimento que realizó en el cual colocó músicos en un tren en movimiento y músicos en la estación del tren, ¿no? O sea, estáticos. Y los cuales tenían que registrar la nota que oían a medida que el vagón se acercaba y se alejaba, ¿no? Y con esto pudo constatar el cambio de frecuencias de las notas mientras el tren se movía y así confirmó el principio de Doppler. Más tarde, en el año 1848, Armand Hippolyte Fizeau en Francia generalizó este trabajo de Doppler, pero lo aplicó a teorías de la luz, en los cuales menciona que los cuerpos celestes que se acercaban a la Tierra eran vistos de color azul y los que se alejaban eran vistos de color rojo, ¿no? Y más tarde, ya en el siglo XX, este fenómeno de Doppler que se aplicó a nivel de la clínica. Entonces tenemos en sí en la definición del efecto Doppler, que es el cambio de la frecuencia de una onda sonora con el movimiento de la fuente respecto al receptor, siendo este cambio proporcional a la velocidad del reflector. Es decir, que el efecto Doppler va a estar basado en los cambios de frecuencia que se producen cuando una fuente de sonido se desplaza en movimiento respecto a un observador estacionario, ¿no? En un ejemplo coloquial podemos ver que la sirena que tiene la ambulancia se va a oír con menor frecuencia de sonido cuando el observador estacionario está lejos, y conforme este sonido va avanzando porque está en movimiento, se va a oír con mayor frecuencia, ¿no? Bueno, y en cuanto a las bases físicas, una vez que ya sabemos qué es el efecto Doppler, vamos a ver que en la práctica clínica el Doppler se va a utilizar para evaluar el flujo sanguíneo por medio de la medición de los movimientos de los glóbulos rojos a través de los vasos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que el haz de ultrasonido con respecto al movimiento de los glóbulos rojos va a emitir un eco, es decir, en esa figura será mejor. El transductor va a emitir una frecuencia que va a ser la frecuencia transmitida, y el glóbulo rojo, que va a ser el reflector, va a transmitir una frecuencia que va a ser la frecuencia reflejada. Esta diferencia de frecuencias es lo que nos va a dar el efecto Doppler, ¿no? Entre las incidente y el haz emergente, que vendría a ser el eco que va a producir el glóbulo rojo. Entonces, para que se dé el efecto Doppler tiene que haber movimiento. El glóbulo rojo tiene que estar en movimiento, es decir, el flujo sanguíneo. Si es que no hay, por ejemplo, si es que hay un bloqueo a nivel del vaso, ¿no? Un trombo, por ejemplo, no va a haber movimiento, no va a haber el cambio de las frecuencias que antes mencioné y no va a haber el efecto Doppler. En cambio, si es que está en movimiento,
normalmente lo hace, va a haber la diferencia de frecuencias. Ahora vamos a ver que la velocidad del objeto va a ser directamente proporcional a la diferencia de las frecuencias, ¿no? En cuanto más aumente la velocidad de este flujo, va a haber más diferencia de frecuencias, y al contrario, si hay menos velocidad, hay menos diferencia de la frecuencia. Entonces, tenemos aquí lo que había mencionado en cuanto a la frecuencia, el efecto Doppler, que es la frecuencia recibida por el observador, que va a variar según la fuente emisora del sonido, se aproxime o se aleje de este, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, el glóbulo rojo va a ser nuestro objeto reflector. Si es que está en movimiento, esta diferencia de frecuencias va a ser cero. Perdón, si es que está en reposo, ¿no? Si es que no se mueve, va a ser cero. Si es que hay movimiento y se acerca al transductor, esa diferencia de frecuencias va a ser más de cero, ¿no? Positiva. Lo que vamos a ver, luego lo voy a explicar mejor, en un Doppler espectral, por ejemplo, es la onda que va a ser positiva por encima de la línea de base, y en cuanto al Doppler color lo vamos a ver del color rojo, ¿no? Porque el flujo se va a acercar hacia el transductor. Y en ese tercer ejemplo vemos cuando se aleja, ¿no? Ese es el glóbulo rojo, se aleja del transductor, entonces la diferencia de frecuencias va a ser menos de cero, no va a ser negativa, y en un Doppler espectral veríamos la onda por debajo de la línea de base y va a virar a un color azul, que significa que se está alejando del transductor. Ahora, en cuanto a la ecuación Doppler, todo lo que había explicado de la diferencia de frecuencias se va a aplicar de manera objetiva en una ecuación, ¿no? Que es la ecuación Doppler, en la cual vamos a ver que el cambio de frecuencias, que el cambio de frecuencias está representado por esto, va a depender de manera directa por la frecuencia transmitida por el transductor, por la velocidad, es decir, va a ser directamente proporcional a la velocidad, como bien mencionado antes, más velocidad, más diferencia de frecuencias, y también va a ser directamente proporcional al coseno del ángulo de incidencia. Este coseno del ángulo es el componente más importante de la ecuación, ¿no? Más adelante voy a explicar qué variaciones hay si es que este ángulo es mayor o menor. Y va a ser inversamente proporcional a la velocidad de propagación del sonido en el cuerpo humano, que es una media de 1540 centímetros por segundo. El ángulo de incidencia se va a dar por el ángulo formado por el haz de ultrasonido que emite el transductor y por el eje longitudinal del vaso. Bueno, y también para recordar un poco acerca de la hemodinámica y para comprender el comportamiento del flujo y de la presión en las diferentes secciones vasculares y las zonas de estenosis y posestenosis que vamos a evaluar. La hemodinámica va a estar dado por el movimiento de la sangre, que va a estar dado por la diferencia de presiones. Vamos a ver que la sangre se va a mover desde las zonas que hay mayor presión a las zonas que hay menor presión. En la circulación sistémica también vemos eso, a nivel arterial, que hay mayor presión, mayor velocidad, y pasa al lado venoso, que es menor, ¿no? Y también se va a dar por una bomba impulsora, que en este caso está dado por el gasto cardíaco, por el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también va a estar dado por la resistencia vascular periférica, que está dado por el radio del vaso, la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso. Y tenemos que, esto lo vamos a aplicar, la resistencia, la velocidad y el flujo, cuando encontramos este flujo laminar, ¿no? Por ejemplo, el flujo laminar, que es la mayoría de los vasos, pero cuando ya hay algo que está bloqueando la luz, hay una estenosis, entonces este flujo ya se hace turbulento, ¿no? Entonces, la ecografía Doppler, vamos a tener dos tipos, una ecografía Doppler continua y un Doppler pulsado. El Doppler continuo se va a estar dado por las señales que va a emitir el transductor, el cual va a emitir y recibir señales al mismo tiempo, por eso es continuo, ¿no? Pero no nos va a determinar la posición ni la profundidad del vaso.
Y en cambio el pulsado, que es el que utilizamos, va a enviar pulsos de ondas de ultrasonido que interrogan el vaso esperando que la información regrese antes de enviar el próximo, ¿no? Entonces esto sí nos permitiría tener una discriminación espacial y saber precisar el vaso que estamos estudiando. Y el pulsado va a tener tres tipos. Tenemos el Doppler Color, el Doppler espectral y el Power Doppler. Que bueno, en cuanto a botonería lo encontramos el color como CDI, el espectral como PW y el Power Doppler como Power. Entonces lo que nos va a permitir evaluar la ecografía Doppler de manera cualitativa es la permeabilidad, ¿no? La dirección del flujo, la permeabilidad sobre todo cuando vemos, y la dirección de flujo también y cantidad de distribución, lo podemos evaluar con el Doppler Color, ¿no? En cuanto al perfil de flujo también podemos encontrar un flujo laminar, turbulento, que más tarde, después voy a explicar cómo se ve cada uno, y también las ondas de velocidad de flujo. Y la cuantitativa es sobre todo sobre la velocidad del flujo, que va a variar depende de las regiones que estemos estudiando. Entonces, cuando vamos a hacer una ecografía Doppler, primero evaluamos el vaso en modo B, ¿no? Eso significa que lo vamos a ver así. Por ejemplo, en la primera figura vemos el vaso aumentado de calibre, que está ocupado por un trombo hipoecogénico, ¿no? Y también mencionan que es no comprensible y no compresible y no tiene señal color. El color Doppler, ¿no? Y en el segundo caso también vemos el caso de la trombosis, que no marca ninguna señal espectral, o el Doppler espectral, y en la última imagen tenemos un trombo antiguo retraído, ¿no? Entonces el modo B nos va a permitir evaluar la morfología del vaso. Aparte de eso también podemos encontrar placas de ateromas, ¿no? Placas calcificadas en las paredes, y el resto de morfología que podemos encontrar en un vaso. Ahora, el Doppler Color va a expresar la velocidad media del flujo sanguíneo en colores. Entonces, nos va a dar la presencia de flujo, ¿no? Si la estructura tiene flujo, la dirección del flujo y las características del flujo sanguíneo, si es laminar o turbulento. Y también nos va a estimar de manera cualitativa el grado de estenosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos un vaso, en este caso es la porta. Tenemos aquí la barrita de colores, en las cuales nos va a indicar que el color rojo se va a acercar al transductor y el azul se va a alejar del transductor, ¿no? En el caso de la porta va a pintar rojo porque tiene un flujo portal que es hepatópeto, ¿no? Y lleva sangre al hígado, es decir, que se está acercando, es por eso que es rojo. Esta zona de aquí en verde es la zona de muestreo, que es la caja de color, la cual se debe también adecuar para tener una buena muestra y que el flujo de las estructuras adyacentes no se interponga. También mencionar que esta barrita de color puede ser invertida por el operador. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el Doppler Color que muestra la dirección del flujo. El rojo, como bien mencionado, es un flujo que se acerca, ¿no? Un flujo centrípeto. Y el azul es el que se aleja, ¿no? En este caso son los vasos renales, y este vendría a ser el flujo centrífugo que se aleja. Y se puede invertir, ¿no? Por ejemplo, acá está invertido, el azul está hacia arriba y pinta azul, pero en realidad sigue siendo el mismo vaso. Ahora, el Doppler Color también nos va a ayudar a detectar placas muy hipoecoicas que no se visualizan en la escala de grises o en el modo B. Ayuda a valorar el calibre de luz del vaso, determinar el grado de estenosis también, y ayuda a la detección de posibles ulceraciones. Ya. Y bueno, también nos dice, bueno, la presencia, cantidad y distribución de la vascularización. Por ejemplo, acá tenemos una ecografía de tiroides donde se encuentra un nódulo tiroideo, el cual está hipervascularizado y lo podemos presenciar. Lo podemos presenciar por el Doppler Color.
¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, una ecografía testicular donde vemos un nódulo casi imperceptible, ¿no? Isocoico, pero tiene vascularización periférica. Entonces nos ayuda a saber la distribución, si es central, si es periférica. El Power Doppler es la potencia o la intensidad del espectro del flujo. Es decir, en cuanto a diferencia del Doppler Color, va a tener mucha más sensibilidad, ya que va a detectar flujos de menor velocidad. Es decir, es incluso 3 a 5 veces mayor que la del Doppler Color, ¿no? Y bueno, no va a presentar el aliasing y es independiente también del ángulo de incidencia. Aquí, por ejemplo, vemos una ecografía renal donde se ve el Power Doppler pintando lo que son los vasos renales. También hay otra modalidad de ecografía Doppler, que es la de flujo dinámico avanzado, que va a detectar mucho más en cuanto a resolución y detalles, porque va a detectar vasos más pequeños. Entonces, este sería como que ya un nivel más de los anteriores Doppler. Y el Doppler espectral, que es el que vamos a utilizar para medir las velocidades del flujo sanguíneo. Esto se va a expresar con una curva de velocidad versus tiempo, ¿no? Aquí vemos, este es el Doppler espectral. Vemos aquí que están los vasos y nos sale estas ondas, ¿no? En las cuales vemos la curva de velocidad, está expresada en la línea vertical y el tiempo en la línea horizontal. Va a representar la variación de la velocidad del flujo de glóbulos rojos a lo largo del ciclo cardíaco. Entonces, lo que nos va a dar también, aparte de la velocidad, es la dirección del flujo. Que se anota en la escala de velocidad, ¿no? Siendo positivo y negativo depende de la línea base. Si es que la onda está hacia arriba es positiva, si es que está hacia abajo es negativa. También mencionar que si es positiva es la que se acerca al transductor y negativa la que se aleja. Entonces, en estas ondas vamos a ver que significan todo el ciclo cardíaco, ¿no? El pico sistólico va a ser la punta de la onda, mientras que la de abajo va a ser el flujo diastólico, ¿no? También va a tener este ancho de banda que es el espectro de frecuencias. Y bueno, este es un ejemplo de una arteria femoral superficial en la cual la velocidad nos arroja 74.9 centímetros por segundo, ¿no? Lo cual está bien. Entonces, la ecografía Doppler espectral nos va a ayudar, aparte de calcular la velocidad de flujo, la dirección del flujo, también el ensanchamiento espectral, como había mencionado, esa es la parte del ensanchamiento espectral, que es el rango de frecuencias en un momento determinado, ¿no? Esto se puede ensanchar, aparte cuando hay un flujo turbulento que sería patológico, puede también deberse a ganancias excesivas y al caliper muy grandes, por eso que estos parámetros se deben ajustar, ¿no? Como voy a mencionar luego. Entonces, las mediciones de velocidad son los principales indicadores para evaluar y cuantificar el grado de estenosis según ecografía Doppler vascular, ¿no? Eso quiere decir que el flujo sanguíneo va a ir variando de acuerdo a si es que encuentra, por ejemplo, una estenosis, ¿no? O un bloqueo a nivel de todo el flujo. Por ejemplo, acá tenemos las ondas normales y vemos que cuando va pasando por la estenosis va aumentando su velocidad, ¿no? Y el flujo postestenóptico ya baja la velocidad o el BPS, ¿no? Entonces, aparte de estas características, también vamos a encontrar un ensanchamiento espectral de la onda Doppler, como había mencionado, ¿no? El ensanchamiento de la banda espectral, flujo de características, el solapamiento de color también en el Doppler Color, flujo de características postestenóticas, esta de aquí,
turbulencia postestenótica, ¿no? Y también retardo del tiempo de aceleración del pico sistólico. El pico sistólico es 0. Y esto es siempre y cuando se cumplan todos los parámetros. Y bueno, también mencionar que la ecografía Doppler nos va a dar también la morfología de los diferentes vasos. En este caso, tenemos una arteria carótida común, una vena epigástrica superficial, ¿no? Una vena esplénica, un tronco celíaco. Solo para mencionar que nos sirve también para ver la morfología de los distintos vasos. Y en cuanto a los aspectos técnicos, que es lo más importante para obtener una ecografía óptima, ¿no? Una imagen óptima y disminuir los errores diagnósticos, vamos a ver que empieza desde el transductor. Tenemos que elegir el transductor adecuado. Usualmente usamos el transductor lineal, que tiene alta frecuencia, que vamos a llegar a los vasos más superficiales, pero como también vamos a hacer Doppler de algunos vasos más profundos, como los abdominales, por ejemplo, aorta abdominal o una doble portal, tenemos que usar el convexo, ¿no? Que tiene baja frecuencia, pero llega a sitios más profundos. Y el ángulo de insolación, que es el parámetro más importante, como habían mencionado, por la ecuación Doppler que había mencionado al principio, vamos a ver que cuando este ángulo de insolación es perpendicular, ¿no? Es decir, esa es la onda de ultrasonido. La onda de ultrasonido va perpendicular al vaso. Vamos a ver que es un grado de 90 grados. El ángulo en grados en 90 equivale a 0 del coseno. Entonces va a dar la ecuación 0 y no va a haber señal de flujo. Entonces lo que mencionan es que debe ser menos de 60 para que la velocidad medida sea fiable. Vemos que el coseno en cuanto al ángulo en menos de 60 no varía mucho, pero a partir de 60 ya varía bastante, ¿no? Y cuando ya es 90, como habíamos visto aquí, ya va a dar 0, ¿no? Entonces no va a captar ningún tipo de señal y nos puede dar falsos positivos, ¿no? Aquí vemos cómo es que se cambian las velocidades con respecto a la angulación. Por ejemplo, tenemos que en este caso es una vena femoral que va a estar explorada a 51 grados de ángulo de incidencia y nos va a dar una velocidad de 30.4. En cambio, si este ángulo lo cambiamos a 43, la velocidad baja, ¿no? 22.8. También lo podemos evaluar en el Doppler Color, por ejemplo, el ángulo de insolación, en este caso, con la caja, ¿no? Por ejemplo, el vaso está horizontalizado, ¿no? Entonces, cuando viene aquí la incidencia, se va a armar un ángulo 90 y va a dar poco flujo. En cambio, cuando ya le ponemos el vaso en oblicuo, ya va a dar un ángulo correcto de 60 y se va a ver flujo. Ahora también la frecuencia de repetición de pulsos o PRF va a estar relacionada con la velocidad de flujo a estudiar, es decir, mencionar que esto es el segundo parámetro que se debe optimizar, ¿no? Primero está el ángulo y luego está el PRF. Entonces, la escala de velocidad es la que se va a ajustar a la velocidad del flujo que vamos a medir. Entonces, esta se tiene que encontrar dentro del rango de velocidades que se van a incluir en la escala, es decir, que tenemos que ajustar la velocidad. Si tenemos, por ejemplo, un vaso que tiene velocidad alta, tenemos que subir el PRF. Si es que este PRF es menor, va a dar un artefacto que se llama aliasing, y en el caso sea mayor el PRF, la señal, podemos no encontrar señal, ¿no? O ser insuficiente. Por ejemplo, la escala de velocidad que sea muy amplia, vamos a encontrar que no pinta mucho, ¿no? En cambio, cuando es una escala de velocidad más estrecha, aquí vemos la velocidad, esto es lo que se cambia, entonces ya pinta. Bueno, la línea de base también se modifica
para permitir destacar ciertos aspectos del flujo y se puede modificar tanto también en Doppler color como en el Doppler espectral, ¿no? En cambio, por ejemplo, acá vemos que si bajamos la línea de base, vamos a ver que potenciamos la detección del flujo anterógrado, que se ve en rojo. En cambio, si la subimos, ya va a captar flujos retrógrados y puede aparecer el artefacto de aliasing. También, igual que la línea base, también la podemos bajar para modificar y optimizar la imagen. Y la ganancia Doppler también se modifica, es la amplificación de los datos obtenidos. Lo que vamos a ver aquí es que si tenemos muy poca ganancia no va a pintar todo, ¿no? En cambio, si es que hay una ganancia adecuada, ya pinta todo el vaso. Y también si es muy baja, puede haber un flujo turbulento, ¿no? En mosaico y también un ensanchamiento espectral, si es que lo vemos en el Doppler espectral. Entonces, para que se vea así y pueda detectar todo el flujo, tiene que ser una ganancia más o menos 60%. Y lo otro es el volumen de muestra. El volumen de muestra va a también tener que ajustarse de acuerdo al vaso. En el caso del Doppler color se ajusta el ancho y el largo, y en el caso del Doppler espectral solo el ancho. Vamos a ver también que el volumen de muestra tiene que ser de 2 milímetros o tiene que ser un tercio del calibre del vaso, ¿no? En el caso sean vasos muy pequeñitos o sean vasos, por ejemplo, que estén juntos, ¿no? Vamos a correr el riesgo de que haya una interposición de estos dos flujos. También podemos encontrar algunos artefactos, en este caso es el artefacto de Blooming, en el cual también se va a dar por la ganancia, me parece, por la ganancia. Y también lo vemos que tiene este aspecto, ¿no? Todos los colores interpuestos, también muy parecido al helioso. Esto ya lo había mencionado sobre el flujo laminar y el flujo turbulento en cuanto a las velocidades. Y otro parámetro sería el filtro de pared. En este caso, el filtro de pared solo es el que nos va a permitir ignorar las señales de baja frecuencia, ¿no? Es decir, los ruidos que van a provenir de las estructuras adyacentes al vaso que estamos estudiando, ¿no? Un filtro alto, cual no capta, y un filtro bajo, por ejemplo. Los valores adecuados mencionan que debe ser de 50 a 100 Hz. Y para mencionar de la velocidad también, que en cuanto al diámetro de luz, vamos a ver que menor diámetro o más estrechez, la velocidad va a aumentar, ¿no? Tenemos acá los grados de estenosis y vemos que en cuanto más grado y menos diámetros de luz va a aumentar la velocidad del flujo sanguíneo. Otro parámetro importante es el índice de resistencia. En el equipo el índice de resistencia se arroja solo, ¿no? Pero hay algunas veces que sí tiene que ser calculado. Y lo que vamos a ver aquí es que van a existir varios índices para medir los efectos del cambio en las resistencias vasculares periféricas, pero el índice de resistencia es el que más se utiliza. Otros pueden ser el índice de pulsatilidad o la relación sístole-diástole, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este índice de resistencia? Es la resistencia al flujo arterial originado por el hecho microvascular distal al sitio de lesión. Se va a calcular con con una ecuación, ¿no? La velocidad sistólica máxima, que vendría a ser la del pico acá, pico máximo sistólico, menos la velocidad diastólica final sobre la velocidad sistólica máxima, ¿no? Cada vaso tiene un IR diferente, entonces eso ya tendría que aprendernos. Ahora también hay ondas de baja y alta resistencia. Los que les había mostrado primero eran unos de alta resistencia, pero habíamos visto una arteria de miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, la aorta, las arterias ilíacas, tanto interna como externa, y las arterias de miembro superior, inferior, las carótidas, tienen alta resistencia. En cambio, las de baja resistencia, como vemos aquí en la primera imagen,
vamos a tener que la rampa de ascenso sistólica es menos empinada que las de alta resistencia, ¿no? Las velocidades son menores y el flujo continúa durante toda la diástole hasta el inicio de la siguiente sístole y no alcanza la línea base, ¿no? Como aquí, que son arterias de baja resistencia. Esa manera de resumen de todos los aspectos técnicos fundamentales que tenemos que evaluar y optimizar en una ecografía Doppler, ¿no? Primero tenemos la ganancia de color, como había mencionado, el ángulo de incidencia que tiene que ser de 60 o 45 a 60, es mejor que sea 60. Ajustar la caja de color, el volumen de muestra, el rango de velocidades, ¿no? Sobre todo si se sospecha de velocidades bajas, podemos usar el Power Doppler, ajustar el PRF, modificar la línea de base y luego de hacer todos estos parámetros y optimizarlos, como vemos en la imagen, ¿no? Una adecuada angulación de la caja que está en dirección al flujo, una adecuada muestra, ahí podemos recién ver las características del flujo, de la onda, la velocidad, el índice de resistencia, etc. Ya está.